Buenos This días. meeting is being recorded. Buenos días, bendiciones, amadas hermanas. Dios nos bendice con una nueva oportunidad más para aprender de su palabra aquí juntas, ¿verdad? Y hoy en este hermoso tema, creadas para vivir en comunidad y no solas. Y es que el ser humano ha sido creado para vivir en comunidad. Lo vemos desde el principio de la creación. Dios creó al hombre y luego creó a su ayuda idónea. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y así inició la humanidad en comunidad, ¿verdad? Y desde entonces ha sido el propósito de nuestro Dios que le adoremos en unidad y armonía. Y esa unidad y armonía era la que vivían los primeros cristianos. En los versículos 46 y 47 del capítulo 2 de Hechos, se nos describe una iglesia primitiva feliz y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que todas hubiésemos querido ser miembros de la primera iglesia. Esta era y es la que ha existido a través de la eternidad en los planes y propósitos de Dios, según dice Efesios 3, 10 y 11. Y dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existió y continúa existiendo con poder. El Espíritu Santo llegó en el primer día de Pentecostés después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según Hechos 2, 1 al 4. Así pues, el poder llegó y el reino o la iglesia fue establecida. He hecho referencia a esto porque precisamente estos versículos hablan de la unidad y el amor fraternal que había en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos sentían el gran gozo de compartir una misma fe. Pero, ¿qué es de la iglesia de hoy en día? A veces escuchamos comentarios sobre la pregunta, ¿tiene uno que ir a la iglesia los miércoles o otro día que está para ser salvo? ¿Y qué vemos aquí a los primeros cristianos? Reuniéndose todos los días. Ellos hubieran calificado la pregunta como ridícula. Hoy en día, algunos hermanos hasta se molestan que se mencione el versículo de Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ellos, dice la palabra de Dios aquí en este versículo, se reunían diariamente con los hermanos. Se reunían en el templo porque era el lugar suficientemente grande para estar todos juntos, consagrándose a la doctrina de los apóstoles, según el versículo 42. Se reunían diariamente en sus casas con sus hermanos y hermanas, compartiendo lo que cocinaban unos y otros. Ellos además eran felices haciendo esto, comían juntos con alegría, habían sido sacados del mismo fuego del infierno por la gracia de Dios. El gozo inundaba sus corazones. Era natural que se sintieran atraídos a otros llenos del mismo gozo. Hubiera sido anormal hacer lo contrario. No era que simplemente se toleraban los unos a los otros. Ellos se regocijaban los unos con los otros. Algunos de nosotros hemos sido cristianos por tanto tiempo que ya se nos ha olvidado la emoción de haber sido perdonados de nuestros pecados y adheridos al reino de Cristo, según segunda de Pedro 1:9, donde dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si hemos perdido ese sentido espiritual,
ese sentido especial de felicidad. Quizás tengamos necesidad de orar como el rey David en el Salmo 51:12, donde dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La comunión y emoción que caracterizó a estos primeros cristianos no puede pasar desapercibida. Jesús había dicho, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, en Juan 13:35. No nos sorprende leer las palabras finales del capítulo 2, donde dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es una coincidencia la frase cada día, pues se usa para referirse al hecho de que los cristianos continuaban diariamente de común acuerdo, como también al hecho de que la gente se añadía diariamente al número de ellos. Los cristianos que mantienen una comunión fuerte con el Señor y los unos con los otros atraen a otras personas. Hoy día son muchas las palabras, son muchos los comentarios que surgen de plataformas y de púlpitos sobre cómo hacer crecer la iglesia. Si queremos saber cómo lograr el crecimiento que le agrada a Dios, lo mejor que podemos hacer es tomar un curso intensivo de Hechos 2:42 al 47. En conclusión, mis amadas hermanas, sería maravilloso ser parte de una congregación como la que se describe en este capítulo, ¿verdad? Y antes de que comience a sentir o a pensar que no lo podemos lograr, permítame rápidamente decirle que podemos ser parte de dicha congregación si cada una de nosotras fuera lo que deberíamos ser: adoradoras reverentes, adoradores generosos, felices y sobre todo adoradores desprendidos. Recuerde que la Biblia es un espejo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos y no una lupa que nos permite inspeccionar a los demás. Cabe mencionar también que ya estamos en este hermoso ministerio diariamente como lo hacían y siguiendo el ejemplo de los primeros hermanos. Que Dios me ayude, hermanas, a ser el tipo de cristiana que encaja en la iglesia de la que me encantaría ser miembro, porque fui creada para vivir en comunidad y no sola. Que la paz de Dios esté con nosotros, hermanas, y que a cada una nos dé este mismo sentir. Que el Señor les bendiga. Amén, hermana Noemi. Muchísimas gracias por